Buenas, el día de hoy vamos a realizar la sustentación de nuestro proyecto integrador de aula realizado en el curso de algoritmo y programación. Este proyecto consistió en la comunicación entre Python y Arduino usando sensores y actuadores. En este caso, nuestro proyecto se basa en un menú el cual cuenta con tres opciones, las cuales son, en primer lugar, controlar un LED, es decir, encenderlo y apagarlo. En segundo lugar, tendremos una opción para oscilar un servomotor a los grados que uno le indique. Y en tercer lugar, tenemos un ultrasónico que va a calcular la distancia y un potenciómetro que va a calcular la posición en la que está. Entonces empezaremos con el código de Arduino. En este caso estamos usando la librería Ticker que tuvimos que descargarla de GitHub. Con esta librería lo que estamos haciendo es la comunicación. Estamos incluyendo la librería servo, que siempre se debe incluir para usar un servomotor. Y aquí estamos definiendo los pines. Tenemos el pin del LED que es el 13, el pin del servomotor es el 5, el pin del disparador es el 2, el pin del eco del 3 y tenemos el pin del potenciómetro que es el A0. Aquí tenemos la función distancia, que este es para el ultrasónico. Aquí lo que estamos haciendo es redondeando la distancia que calcule a 2 decimales. Y tenemos que la distancia que calcule va a salir después de dis. Eso es lo que estamos haciendo en esta parte. Acá tenemos la parte del potenciómetro, otra función. Estamos realizando una lectura análoga y después imprimiendo en el puerto serial después de potenciómetro. Aquí lo tenemos, potenciómetro más string, y tenemos el valor del potenciómetro. Bueno, aquí tenemos distancia, que esto lo estamos usando para el ultrasónico y para el potenciómetro. Acá tenemos la función. Bueno, esta sería la operación para calcular la distancia. Primero tenemos aquí que él lee la distancia. Él pone el sensor en alto. Después lo cierra. Eso va a durar 4 milisegundos. Esto con el fin de limpiar las salidas. Luego se vuelve a poner en alto por 10 segundos y se vuelve a cerrar. Y ahí sí vamos a calcular la distancia. Al momento de calcular la distancia, eso se va a dividir entre 58.3, que es el valor de la velocidad del sonido convertido. Y cuando da ese valor, ese va a ser nuestra distancia, que es igual a el tiempo que demora la onda en retornar. Y como está saliendo y volviendo por en el mismo tiempo, entonces tenemos el 2S. Entonces aquí tengo que si el valor está entre 2 y 400, que es el rango, esos 0 centímetros, que es el rango del ultrasónico, me va a retornar la distancia. Y si no, me va a retornar un -1. Acá en el caso del voice setup, tenemos el serial.begin 9600, que es la velocidad de conexión. Aquí tenemos un delay de 10 milisegundos. Tenemos el pin mode del disparador en output. Tenemos el eco en input y el LED en output. Entonces aquí tenemos el digital write, que sería para el LED, el pin LED y 0. Y tenemos aquí el motor, que como recordamos aquí arriba le definimos ese nombre al servo mod. Entonces sería motor.attach y sería el pin del servo. Bueno, ahora voy con la parte de Python.
En este caso, en primer lugar, tenemos que importar la librería serial. Recuerden que la comunicación la estamos realizando por puerto serial, entonces simplemente sería abrir el CMD eh, e ingresar pip install PySerial y se instala la librería automáticamente. Entonces aquí le importamos la librería time, que va a ser un delay para la velocidad de conexión. En este caso estamos poniendo el LED en cero y el motor en cero. Entonces tenemos que la comunicación serial la estamos realizando por el puerto con 3 a una velocidad de 9600 bautios. Y tenemos el time.sleep 1, que sería un milisegundo. Esa es la velocidad a la que se va a realizar esto. Entonces aquí tenemos una función que se llama show menu. En esta función lo que estamos haciendo es el menú para controlar nuestro sistema. En este caso tenemos que si el LED es igual a 1, es decir, si el LED está encendido, va a imprimir el menú colocándome la opción para apagar el LED, y de lo contrario me va a colocar la opción para encender el LED. Es decir, dependiendo de si está encendido o apagado, va a cambiar la opción. Luego tenemos una opción para el servomotor. En este caso, esta opción lo que va a hacer es pedirnos un valor entre 1 y 180, que son los grados a los que gira el servomotor, y va a posicionarlo en ese valor. Tenemos el ultrasónico, que bueno, en esta parte es un ultrasónico y está también un potenciómetro. El ultrasónico va a calcular la distancia y el potenciómetro lo que va a hacer es imprimir en la posición en la que se encuentra. Y por último tenemos salir. Entonces aquí vendría el ciclo de el menú. Tenemos si la opción ingresada es igual a L y el LED es igual a 1, entonces va a poner el LED en 0 y va a imprimir se apagó el LED. De lo contrario, va a poner el LED en 1 y va a poner se encendió el LED. Aquí en esta parte donde dice cat, lo que estamos haciendo es leyendo la opción y enviándola a Arduino para ejecutarla. Si la opción es M, tenemos que el motor nos va a pedir un valor entre 1 y 180 y va a poner a imprimir, se envió el valor de tal, o sea, los grados que ingresamos acá arriba para el motor. Y al igual va a enviar esa información a Arduino y Arduino va a ejecutarlo. Eh, en caso de que la opción sea X, aquí vamos a entrar en un bucle infinito, siempre va a estar calculando la posición y la distancia. Entonces vemos que aquí nos va a imprimir el valor de la distancia después de los dos puntos. Eso es lo que estamos buscando en esta parte. Y cuando la opción es S, lo que vamos a hacer es un break para salir del programa. Bueno, primero que todo voy a correr el código en Arduino. Ya ahí está subiéndose el código. Ya subió. Ahora voy a abrir Python. Voy a limpiar la terminal. Bueno, entonces aquí lo voy a dar a correr. Ya salió el menú. Vimos que parpadeó también el LED. Entonces tengo las opciones aquí. Si lo doy a L, se va a encender el LED. Aquí lo vemos. Si vuelvo a presionar L, vemos que se apaga. Voy a poner ahora M, voy a poner el motor en un grado. Vemos que ahí está en 170, lo voy a poner en 1. Y en este caso, si le doy a X, vemos que me está imprimiendo las distancias que está calculando
El ultrasónico en este caso es aproximadamente 24 centímetros. Y si muevo el potenciómetro, vemos que ahí me imprime también el valor del potenciómetro. Eso sería todo.